buenas, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a hablar sobre las políticas públicas con datos. Y ustedes tal vez estén pensando, bueno, ok, pero ¿cómo se relaciona esto con mi especialización? Y yo quiero invitarlas a pensar que todos van a encontrar un nexo, una manera de conectar a los datos principalmente, pero también al desarrollo de las políticas públicas con su especialización. Por ejemplo, ¿qué sería del marketing político hoy en comunicación política? Lo van a ver sin los enormes volúmenes de datos que nos han permitido entender los comportamientos de las personas, circunscrito al electoral, pero a todo, y los enormes desarrollos de Meta y compañía al respecto. Eso para pensarlo en una ESPE. En la ESPE Innovación Educativa, pensemos en el enorme potencial para innovar en las aulas que tenemos con todos los datos que se producen desde las áreas de gestión educativa y además de lo que pasa en el aula. Porque ahí hay algo clave, que es que las políticas públicas con datos nos van a servir para hacer una foto, para monitorear, para un montón de cosas que tienen que ver con mirar tal vez el panorama general. Y luego vamos a tener a todos los desarrollos cualitativos que tienen que ver con la experiencia en el aula y un montón de cosas que también son súper ricas. Porque acá no se trata de oponer a los datos a la experiencia, sino a complementarlo y mucho menos con las técnicas cualitativas. Es pensar cómo los datos nos van a aportar para desarrollos cuantitativos que nos permiten tomar mejores decisiones, ver una foto más general de lo que está sucediendo con la experiencia que viene en el territorio, con lo que nos dicen las personas, ¿no? Con lo cualitativo. Y así hacer ese puente, esa sinergia y poder conectarlo. Estoy segura que si pensamos en la especialización de turismo, en la especialización de perspectiva de género, de economía, ni hablar, todas van a encontrar vínculos con la importancia de los datos en la política pública. Ahora bien, ¿cuál es el interés y la preocupación de seguir profundizando en el desarrollo de políticas públicas con datos? Que nos falta muchísimo en la Argentina por delante, es la generación de un Estado inteligente. Un Estado inteligente, como concepto, es algo que se está empezando a hablar bastante, que sea capaz de generar políticas públicas basadas en evidencia y de gestionar de manera más informada y eficiente. ¿Vieron que en el módulo 1 hablábamos de las capacidades estatales? Esto es central para el desarrollo de las capacidades estatales. El término políticas públicas basadas en evidencia seguro que también ya lo escucharon, y ni hablar si van a hacer la especialización en datos. Pero de lo que se trata acá es de traerles el sentido y la importancia de empezar a pensar cómo los datos son un activo, son un valor en sí mismo. El Estado produce toneladas de datos que no usa. De hecho, tiene un pésimo forma de trabajar. Esto que dice gestionar de manera más informada y eficiente. Pensemos la cantidad de veces que nos piden la misma información. Vas a una ventanilla, te piden una cosa, vas a otra del Estado. ¿Por qué? Porque no se vincula, no hay interoperabilidad. Ya vamos a ver un poquito más qué significan todas estas cosas. Pero es central que en el Estado empecemos a trabajar por tener un uso más eficiente e informado de los datos para la toma de decisiones. Eso también nos va a ayudar mucho a mejorar la agilidad del Estado. Entonces, ¿cuál es la clave del Estado inteligente? Es un Estado que reconoce que los datos son un activo. Conoce con qué datos cuenta, los ordena, los clasifica, sabe quién se encarga de generarlos, de resguardarlos, de utilizarlos. Los almacena, los utiliza para mejorar su relación con la ciudadanía, para hacer políticas públicas. Diseña políticas públicas y gestiona con la mayor cantidad de información disponible. Interopera otras fuentes y toma decisiones basadas en evidencia. ¿Qué es central aquí? Vieron que recién veíamos en la clase anterior las distintas concepciones o teorías en torno a las políticas públicas. Bueno, si bien pensar en los datos y en desarrollar metodologías es estrictamente una visión más incrementalista, aquí yo quiero traer siempre la cuestión de el para qué lo vamos a hacer, cuál es el sentido político y cómo vamos a ir trabajando en ese punto.
Y entonces es en esa conjunción, es en el propósito de mejorar la realización y la ejecución de políticas públicas en el que van a introducirse los datos. ¿Por qué? Porque los datos en sí mismos no son un valor cuando los ponemos en contexto, cuando los interpretamos. No pensemos que es igual política pública basada en evidencia a objetividad, excelencia y demás, porque ahí vamos a estar corriendo el mismo riesgo que esa interpretación más extrema y forzada del incrementalismo de pensar que solo porque yo sigo un método llevo un buen resultado. No, la realidad siempre es más compleja. Entonces es central saber que los datos nos van a ayudar, que necesitamos mejorarlos, que necesitamos tener buenas metodologías, que necesitamos seguir pasos y que todo eso tiene que estar documentado, pero que necesitamos pensar primero y establecer un eje de un para qué, cómo lo hacemos. Algunas de las cosas que podemos hacer con datos, y esto solo voy a explicar más en la gestión pública, pero vale para cualquier trabajo y probablemente haya personas aquí que trabajen en el sector privado o en sociedad civil que ya lo estén haciendo. Pero con datos uno puede elaborar buenos reportes y tener seguimiento y gestión. Como vimos, las políticas públicas tienen un ciclo, hay distintas partes y entonces los reportes y el seguimiento nos ayudan en las distintas etapas. Pueden ser para tener buenos diagnósticos de lo que está ocurriendo, para ajustar decisiones en el medio, para dar seguimiento a algo. Y puntualmente para dar seguimiento a lo que es muy, muy bueno son los tableros. Eso nos sirve mucho para ver el monitoreo y el seguimiento de aquello que está en ejecución. Y esto es re importante porque muchas veces las políticas públicas son largas, su tiempo de ejecución es largo y necesitamos ir viendo qué pasa, dónde puede haber problemas y demás para hacer ajustes, para trabajar con esos datos. Y los datos son claves. Y acá hay una especie de campo minado de oportunidades para mejorar la trazabilidad y darle seguimiento a las personas a lo largo del territorio, por ejemplo, y de interoperabilidad entre los distintos niveles de gobierno en el Estado. Acá tenemos muy poco trabajo hecho en Argentina, salvo algunas áreas puntuales que porque consolidan sobre todo estadísticas, no tanto monitoreo, tienen una tradición, hay bastante desarrollo, por ejemplo, en el Ministerio de Salud o con las estadísticas vitales, en donde es muy clara la relación desde el municipio a la provincia y la provincia a la nación. Tenemos bastante problemas de interoperabilidad, ni hablar de bases de datos, interoperabilidad entre niveles de gobierno y bases de datos, problemón. Y esto, uno podría decir, bueno, somos un país federal, pero de nuevo, pensemos en las capacidades estatales y en la agilidad. Nos sirve, es necesario que las 24 provincias, jurisdicciones tengan 24 sistemas operativos distintos y esos sistemas no se conecten entre sí. O estamos en un momento en donde la informática ha avanzado para tener buenos desarrollos interoperables e interconectados y una buena gestión de los datos. Sobre todo en áreas muy críticas, muy críticas, ¿no? De nuevo, yo pongo siempre el ejemplo, pero digo, con los casos de violencia de género eso pasa muchísimo. Te mudás a otro lado, no hay registro. Con los chicos, con los niños, con las infancias, cuando un progenitor o incluso otra persona se lo lleva a otro territorio sin notificar a sus padres o madres, digo, no hay interoperabilidad. Esas son cosas muy graves sobre las que en Argentina no tenemos y tenemos que seguir trabajando por mejorar la interoperabilidad de las bases y darle trazabilidad a los datos. Eso nos pasa con cuestiones críticas, pero también con otras cuestiones que ayudarían muchísimo al proceso de la elaboración y la gestión y el diseño y la ejecución de las políticas públicas. Entonces, ¿qué me interesa transmitirles en este video y en esta oportunidad? Que hay un enorme campo de trabajo y de oportunidad para desarrollar políticas públicas con datos, que estamos en 2024 y no podemos seguir esperando, necesitamos avanzar en esta línea, tenemos la oportunidad. El Estado produce un montón de datos que usa muy mal y que es hora de avanzar en buenas metodologías que nos permitan darle seguimiento, pero sobre todo que nos ayuden a tener políticas públicas más ágiles, mejores, que den respuesta a las necesidades de la ciudadanía
y que todas estas cosas que fuimos viendo a lo largo del módulo 1 y módulo 2 entre el Estado y la relación con los ciudadanos mejore.